Muchas bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez. Agradezco esta oportunidad al Señor de poder compartir con ustedes este estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, les pido que por favor me acompañen a orar. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos ayudes a aplicarla, Señor, a ponerla por obra en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es la que nos instruye, que es la que nos redarguye, Señor, que es la que nos enseña. Padre, muchas gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema para hoy, la Biblia, el espejo que me refleja. Inmediatamente vamos a ir a la palabra, al texto que da base a este estudio que tenemos para hoy. Amén. Lo encontramos en Santiago 1, del 22 al 25. Voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Como siempre les digo, la palabra ya está bendecida porque es palabra de Dios. Amén. Santiago 1, 22 al 25, Nueva Versión Internacional dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Bien, vamos a pasar a nuestro día a día para nosotros poder entender esta comparación que hace la palabra de Dios con un espejo, ¿verdad? Fíjense, lo normal es normal más bien, que nosotros nos miremos en espejos. De hecho, hay personas que no desaprovechan ni siquiera una oportunidad al pasar frente a un cristal, a veces por alguna vitrina, no desaprovechan esa oportunidad para mirarse, porque nos gusta mirarnos. ¿Pero qué es un espejo? Un espejo es una superficie plana, pulida o transparente que refleja la luz. El espejo refleja mi imagen exterior, refleja lo que hay en mi exterior. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, nos vemos como somos en nuestro exterior. Y eso ayuda a evaluarnos, eso ayuda a ver las imperfecciones que tenemos y a mejorarlas. Fíjense, los espejos existen desde tiempos muy remotos, es decir, que hace mucho tiempo atrás que los espejos existen. De hecho, en la palabra vamos a ver una porción donde se mencionan. Vamos a Éxodo 38:8 y voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Éxodo 38:8 dice así: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos se usaron, vemos aquí que los espejos se usaron para construir la fuente en el tabernáculo de reunión, la fuente donde los sacerdotes, la fuente que estaba después del altar de sacrificio, venía la fuente. En esa fuente los sacerdotes, al ser de bronce, podían reflejar su imagen y lavarse ahí, se lavaban correctamente. Esta fuente de bronce en el tabernáculo representa un tipo de Cristo, quien es la palabra viva. De la misma manera, ¿verdad?, en que los sacerdotes se reflejaban en esa fuente cuando se veían, pues podían ver sus imperfecciones.
Nosotros como creyentes, cuando nos miramos a la luz de la palabra, podemos ver nuestras imperfecciones, o sea, podemos ver más bien nuestro interior. Esta fuente reflejaba el exterior de ellos, pero como les dijo, es un tipo de Cristo, quien es la palabra viva. Entonces, la palabra nos muestra a nosotros cómo estamos interiormente. El exterior lo podemos ver en cristales, en espejos, ¿verdad? Pero nuestro interior lo podemos ver a la luz de la palabra. Hebreos 4:12, en Reina Valera 1960 también dice, estoy usando hoy Biblia física, generalmente me ven usando solamente el dispositivo. Feliz mes de la Biblia. Celebramos el 27 de septiembre, el Día Nacional de la Biblia, y por eso estoy usando todos los medios, algunos medios en los que la palabra de Dios puede llegar a sus vidas. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, de la misma manera en que una espada va cortando y va llegando, va cortando parte por parte hasta llegar a la parte más interna, asimismo la palabra de Dios puede llegar al interior de nosotros, discernir nuestros pensamientos como acabamos de leer, y también conocer las intenciones de nuestro corazón. A veces ni siquiera nosotros entendemos intenciones de nuestro corazón, pero la palabra puede llegar ahí, y si nuestra intención no está alineada con la palabra, orar que Dios hace el milagro. Amén. Pero esta palabra puede penetrar hacia lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, porque como acabamos de leer, la palabra es viva. Y no puedo dejar de mencionar cada vez que leo esta porción, que esa palabra de Dios es tan maravillosa, que corta y penetra, y puede discernir los pensamientos, tanto del que la dice como de quien escucha. Fíjense que leíamos que es de doble filo. La palabra de Dios puede mostrar nuestro interior como un espejo. Vamos a ver 3 actitudes que las personas pueden tener frente a un espejo físico. Eso es cuando se están mirando a sí mismos en un espejo. Están primero los que se ven perfectos, los que son la última Coca-Cola del desierto, como decimos algunos. Esos son narcisistas. Están también los que conocen que tienen defectos, los que se miran y se evalúan y dicen, tengo esto mal, tengo aquello, pero prefieren irse y no hacer nada. No están dispuestos a mejorar, prefieren alejarse y olvidarse de lo que vieron. Esos son olvidadizos. Pero también están los que cuando se miran al espejo, se ven justo tal y cual son, se ven como realmente son. ¿Y qué hacen? En vez de aparentar que son perfectos, o en vez de irse y olvidar y andar por la vida así, aprovechan eso para mejorar. Se miran y tratan de mejorar lo que están viendo. Eso es los que, ¿verdad? La actitud que tomamos las personas frente a un espejo físico. Si nosotros llevamos esto al plano espiritual, vemos primero creyentes que se consideran perfectos, creyentes que andan aplicándole el mensaje del domingo a toda la iglesia menos a ellos mismos, creyentes que desean, anhelan lo que dice la palabra, aplicárselo a todo el mundo, menos a él mismo. Señalan a otros. En vez de verse en un espejo, están viendo por una ventana.
Cuando yo miro al espejo me veo a mí misma, pero cuando yo veo por una ventana yo veo a todo el que está ahí. Entonces no usan la palabra como un espejo, sino que la usan como una ventana para evaluar a los demás. Ojo, cuidado, hermano. Con la vara que mides serás medido, dice la palabra de Dios. Tenemos también en el plano espiritual quienes tienen temor a mirarse en el espejo espiritual de la palabra de Dios, porque saben que reflejan esos pecados que deliberadamente están cometiendo. Porque hay pecados que los cometemos, como oraba el salmista, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. A veces pecamos y no nos damos cuenta, pero cuando pecamos de manera deliberada es porque sabemos que lo que estamos haciendo a Dios no le agrada. Y cuando la palabra nos confronta con eso, nosotros preferimos dar la vuelta y seguir mi camino y no corregir eso que la palabra me está mostrando que yo debo cambiar. Esos prefieren leer en la Biblia solo lo que les gusta sin profundizar en ella ni tener en cuenta las advertencias o mandatos de la misma. Gente que solamente ustedes lo ven, que leen la Biblia para ver las bendiciones que Dios tiene preparada para mí, porque el Señor solamente hablan de las bendiciones. Sí, la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Pero la palabra no es solamente para declarar y reclamar lo bueno. La palabra es para nosotros evaluarnos y hacer como hace este tercer grupo. Dice, en tercer lugar estamos los que respondiendo al llamado y reconociendo nuestras imperfecciones y debilidades, hemos venido a humillarnos, a pararnos de cuerpo completo, hermano, a vernos sin ocultar nada. No dizque, bueno, como con este brazo es que yo lo estoy haciendo mal, me voy a ver solamente el resto del cuerpo en la palabra. No. Estamos también quienes nos paramos de frente. Esa es la manera del cristiano, verse de cuerpo completo, ver dónde está fallando y estar dispuestos a someternos al escrutinio del Espíritu Santo, de manera que cuando nos reflejemos en la palabra, reconozcamos nuestra condición y sintamos la necesidad de ver nuestras fallas. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Padre. Pero ¿de qué manera, sin adelantarme, nosotros podemos aplicar este estudio a nuestras vidas? La porción en Santiago 1, 21 al 25, que leímos al principio, nos da algunas pautas importantes. Primero, recibamos la palabra que ya tenemos sembrada para salvación con humildad, buscando cada vez más el conocimiento de Cristo hasta que un día le veamos cara a cara. Primera de Corintios 13:12 en Nueva Versión Internacional dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy. Vamos a poner en práctica esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón y busquemos crecer cada vez más en Cristo. En segundo lugar, fijémonos atentamente en ella, leámosla detenidamente. Hermano, no leamos la Biblia por encima, no leamos la Biblia de manera casual, no leamos la Biblia de manera superficial. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a pedirle al Señor que nos hable de sus atributos, de sus mandatos, sus advertencias, sus promesas, que nos guíe en este caminar. Vamos a profundizar en el estudio de la palabra.
para que a medida que vayamos profundizando, nos vayamos reflejando más y vayamos viendo más cuáles son esas cosas que tengo, dónde debo cambiar, qué tengo que dejar, qué tengo que fortalecer, qué no le agrada a Cristo, qué es bueno en mi vida y lo debo practicar más. Cuando estudiamos la Biblia vemos los dones que nosotros tenemos y es una manera de agradar al Señor, porque no solamente es para corrección, sino también para afirmar, para crecimiento de nosotros mismos. En tercer lugar, perseveremos en ella, meditándola en nuestro corazón, de modo que no seamos olvidadizos. La palabra está viva, como leímos. Lo que me dice una porción de la palabra hoy, mañana me dice otra cosa, y no es que se contradice, sino que al yo ir creciendo en ella, el Señor se va revelando a mi vida. Meditemos en nuestro corazón esta palabra de Dios. Por último, si de manera individual nos hemos visto en el espejo de la Biblia, sometámonos al proceso del alfarero perfecto y pidámosle que cambie lo que no le agrada de nuestra imagen interna y nos ayude a poner en práctica sus mandatos. Y así, hasta que el espejo de su palabra nos permita declarar lo que dice 2 de Corintios 3:18. Voy a leer en Dios habla hoy, dice: por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. La palabra es la que nos transforma, la palabra es la que nos moldea. Esa palabra, cuando nosotros nos vemos y vemos esas imperfecciones, nos va guiando al camino correcto y nos podemos parecer cada día más a Cristo. Hermanos, mi exhortación para hoy es la siguiente: permitamos que el Señor haga la obra transformadora que Él desea hacer en nuestras vidas. Y así, al mirarnos en el espejo de su palabra, cada día nosotros nos parezcamos más a Él. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que es un espejo. Gracias que nos muestra, Señor, tal y cual somos. Gracias. Te pedimos, Señor, nos presentamos hoy delante de ti, para que en el nombre de Jesús, esas imperfecciones que a través de la luz de tu palabra, Señor, tú nos muestras, nosotros tengamos la humildad para aceptarla y el sometimiento, Padre, a ti, para dejar que seas tú quien nos moldees. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ir, Señor, transformándonos como leímos, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a fortalecer esas áreas y a poner al servicio de tu iglesia esas áreas que tú nos muestras, Señor, esos dones también que tú nos muestras a través de tu palabra, que tú has depositado en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque es un espejo que nos refleja. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.